tardes amigos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. Los temas que veremos a continuación son tareas en segundo plano y depuración en Android. En la primera parte, en las tareas de segundo plano, el primer tema que veremos van a ser los thread y async task. Luego veremos un poco de intent service y más tarde veremos lo que es login. Como primer punto, veremos lo que es los threads o hilos de ejecución. Cuando se lanza una nueva aplicación, el sistema crea un nuevo hilo de ejecución para esta aplicación conocida como hilo principal. Este hilo es muy importante dado que se encarga de atender los eventos de los distintos componentes. Es decir, este hilo ejecuta los métodos onCreate, como este, que está acá. También ejecuta el método onDraw, onCleanDown. Por esta razón, el hilo principal también se le conoce como el hilo de la interfaz del usuario. El sistema no crea un hilo independiente cada vez que se crea un nuevo componente. Esto quiere decir que todas las actividades y los servicios de una aplicación son ejecutados por el hilo principal. Por esta razón, que las operaciones de larga duración bloquearán la ejecución de las demás operaciones existentes, así como también la interfaz del usuario, generando en otras palabras lag o en el peor de los casos que se detenga la aplicación. Para evitar todo esto y todo este tipo de errores, que se caiga la aplicación, Android nos permite trabajar estos errores de dos formas. El primero que vamos a ver es la del thread, que es crear un hilo de ejecución secundario, y también utilizar la clase auxiliar async task que veremos más adelante. Para el primer caso, para lograr crear un hilo secundario y poder ejecutar nuestras operaciones de larga o costosa duración, debemos instanciar un objeto de la clase thread. Nos vamos a centrar solamente en esta parte del código. Entonces, como les decía, debemos instanciar un objeto de la clase thread que nos proporciona Android. El constructor de esta clase recibe como parámetro un nuevo objeto de tipo runable, que tenemos aquí, que se construye implementando el método run, que está más abajo de este. Dentro de este método es donde se realiza la tarea de larga duración. Luego de implementar el código necesario para la tarea, se debe llamar al método start, que está acá abajo, de la clase thread, que está definido para comenzar la ejecución de la tarea en segundo plano. Desde este hilo secundario no es posible hacer referencia de forma directa a los componentes que se ejecutan en el hilo principal, por ejemplo, los controles que forman la interfaz. Para esto existen alternativas como la de usar el método post. El método post que tenemos acá para actuar y tener control de la interfaz, o también el uso del método run on thread, que está acá, para conectar al hilo secundario con el principal. En cualquiera de los dos casos se requiere como parámetro un objeto tipo runable, y para construirlo utilizar el método run respectivamente. Si se ocupa lo antes mencionado, la interfaz usuaria no se verá afectada por la ejecución de tareas de larga duración, ya que están trabajando en segundo plano o en un hilo secundario, y deja libre al hilo principal para que el usuario siga trabajando en lo suyo o haciendo lo que estuviera haciendo. Todo lo antes mencionado, al ser expresado en código, queda un tanto difícil de entender, como se puede apreciar acá, ya que en una aplicación más contundente con mayor cantidad de tareas y componentes de distintos tipos queda un código demasiado largo y complicado de leer. Pero para esto, Android nuevamente sale a ayudarnos y nos entrega otra forma un tanto más eficaz para lograr este tipo de errores, que sería con las tareas asíncronas o async task, que uno de mis compañeros les presentará a continuación. Comenzamos con la clase async task, que partimos creando una clase. Por ejemplo, esta se llama obtener WS, que extiende de async task. Aquí tiene parámetros que son los tipos de los parámetros que va a tener los métodos de la clase async task. Por ejemplo, el primero, que se llama doing background,
Este es uno de los más importantes, si no es que es el más importante. Aquí se ejecuta por así decirlo, todo lo en segundo plano. No tiene interacción con los layouts ni nada que esté en relación a lo visual. Aquí estamos consumiendo un servicio REST, tenemos el link, nos devuelve un JSON y se lo asignamos un string. Nada de TextView, ListView. Por otra parte, el otro método que tenemos un void on post execute, que este sí tiene relación con el primer hilo, que es lo visible. Aquí seteamos un TextView que tenemos ya creado y le asignamos la respuesta que obtuvimos del doing background. Después nos vamos al onCreate. Como dijimos, tenemos un botón que vamos a ejecutar. Al apretar este botón, instanciamos la clase que tenemos aquí y le colocamos .execute, que sería ejecutarlo, que haga la función que sería toda esta. Y seteamos el texto. Ahora a ver cómo se vería. Y así se vería cuando ya está ejecutado. Solamente vemos el resultado, todo se ejecutó en segundo plano, así que eso sería. Anteriormente vimos cómo ejecutar tareas en segundo plano haciendo uso de hilos thread y además tareas asíncronas, async task. Ahora vamos a ver una alternativa menos conocida. Para conseguir el mismo objetivo, ejecutar una determinada tarea en un hilo independiente al hilo principal de la aplicación. Esta opción se llama Intent Service y no es más que un tipo particular de servicio Android que se preocupará por nosotros de la creación y gestión del nuevo hilo de ejecución y de detenerse a sí mismo una vez concluida su tarea asociada. Como en el caso de las async tags, la utilización de un Intent Service va a ser tan sencilla como extender una nueva clase de Intent Service e implementar su método onHandleIntent. Este método recibe como parámetro un intent que podemos utilizar para pasar el servicio de los datos de entrada necesarios. A diferencia de las async tags, un Intent Service no proporciona métodos que se ejecuten en el hilo principal de la aplicación y que podamos aprovechar para comunicarnos con una interfaz durante la ejecución. Este es el motivo principal de que los Intent Service sean una opción menos utilizada a la hora de ejecutar tareas que requieran cierta vinculación con la interfaz de la aplicación. Sin embargo, tampoco es imposible su uso en este tipo de escenarios, ya que la podremos utilizar, por ejemplo, con mensajes broadcast para comunicar eventos al hilo principal, como por ejemplo la necesidad de actualizar controles de interfaz o simplemente para comunicar la finalización de una tarea ejecutada. Ahora veremos cómo implementar este método para conseguir una aplicación de ejemplo similar a la que construimos anteriormente, utilizando async task. Empezaremos extendiendo una nueva clase derivada de Intent Service, que la llamaremos MyIntentService, extendiendo de Intent Service. Lo primero que tendremos que hacer será implementar un constructor por defecto. Lo único que hará será llamar al constructor de la clase padre pasándole el nombre de nuestra nueva clase. A continuación, implementaremos el método onHandleIntent, que recibirá un intent. Como ya hemos indicado, este método será el que contenga el código de la tarea a ejecutar en segundo plano. Para simular una tarea de larga duración utilizaríamos el mismo bloque que ya vimos en el ejemplo anterior, con la novedad que esta vez el número de iteraciones será variable, de forma que podamos experimentar cómo pasar los datos de entrada a través del intent, recibido como parámetro en el onHandleIntent. En nuestro ejemplo pasaremos un solo dato de entrada para que indique el número de iteraciones. Por lo tanto, lo primero que haremos será obtener este dato a partir del intent mediante el método getIntExtra. Una vez conocemos el número de iteraciones, tan solo nos queda ejecutar el bucle y comunicar el progreso tras cada iteración. Como ya hemos comentado, para comunicar este progreso vamos a hacer el uso de mensajes broadcast. Para enviar un tipo de mensaje necesitamos construir un intent, asociarle un nombre de acción determinada que lo identifique mediante setAction
e incluir los datos que necesitaremos para comunicar accediendo a tantos extras como sean necesarios mediante el método putExtra. Los nombres de las acciones se suelen preceder con el paquete Java de nuestra aplicación de una forma que nos aseguremos de que es un identificador único. En nuestro caso lo llamaremos Action Progreso. Por su parte, los datos a comunicar en nuestro ejemplo será solo el nivel de progreso, por lo que solo añadiremos un extra a nuestro intent con dicho dato. Por último, enviaremos el mensaje llamado al método sendBroadcast, pasándole como parámetro el intent recién creado. También añadimos un nuevo tipo de mensaje broadcast, Action Fin. Esta vez sin datos adicionales, para comunicar a la aplicación principal que la finalización de la tarea en segundo plano. Además de la implementación del servicio, recordemos que también tendremos que declararlo en el Android Manifest, dentro de la sección Application. Nos vamos al Manifest y lo declaramos en el Application. Y aquí el servicio lo declaramos dentro de la etiqueta Application. Llamada Service, Android, .name, mi intent service. Y con esto ya tendríamos implementado nuestro servicio. El siguiente paso será llamar al servicio para comenzar su ejecución. Esto lo haremos desde una actividad principal de ejemplo en la que tan solo colocaremos la barra de progreso y un botón para lanzar el servicio. El código del botón para ejecutar el servicio será muy sencillo, tan solo tendremos que crear un nuevo intent asociado a la clase myIntentService para añadir los datos de entrada necesarios mediante el putExtra y ejecutar el servicio llamado startService, pasando como parámetro el intent de entrada. Como ya dijimos, el único dato de entrada que pasaremos será el número de iteraciones a ejecutar, aquí en el putExtra. Y comenzamos el servicio con Start Service. Con esto ya podríamos ejecutar nuestra aplicación y lanzar la tarea, pero no podríamos ver el progreso de esta sin saber cuándo ha terminado porque aún no hemos creado el Broadcast Receiver necesario para capturar los mensajes broadcast que envía el servicio durante su ejecución. Para ello, como una clase interna de nuestra actividad principal, definiremos una nueva clase que extienda a Broadcast Receiver y que implemente su método onReceive para gestionar los mensajes Action Progreso y Action Fin que definimos en nuestro intent service, en mi intent service. En el caso de recibirse el Action Progreso, extraeremos el nivel de progreso del intent recibido y actualizaremos consecuentemente la barra de progreso mediante setProgress. En caso de recibirse el Action Fin, mostraremos un mensaje de toast informando que la finalización de la tarea. Entonces, tenemos una clase Progress Server que extiende de Broadcast Receiver y vamos a recibir los datos de extra progreso en el myIntentService, aquí. Y asignamos el layout. Y de recibir el Action Fin, mandaremos un toast que dirá tarea finalizada. Pero aún no habríamos terminado dado que, aunque hayamos implementado nuestro Broadcast Receiver, este no tendrá ningún efecto a menos de que lo registremos con la aplicación y lo asociemos a los tipos de mensajes que deberá tratar mediante un interfilter. Para hacer esto, al final del método onCreate de nuestra actividad crearemos un interfilter. Aquí, al final del onCreate, crearemos un interfilter al que asociaremos mediante addAction el Action Progreso y el Action Fin, que son los tipos de mensaje broadcast que vamos a capturar. Instanciaremos nuestro Broadcast Receiver, que es el Progress Receiver que habíamos creado anteriormente, que extiende de Broadcast Receiver, al que pasaremos la instancia creada y el filtro de mensajes. La instancia creada y el filtro de mensajes. Y con esto ya habríamos concluido nuestra aplicación de ejemplo, y eso consiste en el Intent Service. Ahora vamos a ver un ejemplo, el ejemplo ejecutado en Android. Ahora veremos depuración en Android.
Para facilitar la depuración de nuestra aplicación Android, es decir, la identificación de errores a través de la consola, Android proporciona su propia clase llamada log. Esta clase log permite mostrar mensajes de información al usuario con diferentes niveles de criticidad. Cada uno de estos mensajes tiene 5 elementos. Tiene una fecha y hora del mensaje, tiene un ID interno que Android asigna internamente a la operación que se está ejecutando, tiene una etiqueta y tiene el mensaje en sí, que es lo que va a leer el usuario, lo importante. También esta letra de aquí, o esta de aquí, indica el nivel de criticidad. Son 5 niveles. Del menor al mayor son verbose, debug o depuración, info, warning y error. Cada uno de estos niveles de criticidad tiene su propio método estático, que se puede llamar con la letra inicial de cada nivel. A cada uno de estos métodos se le pasa como parámetro primero el tag o etiqueta, que como buena práctica generalmente se le da el nombre de la aplicación, en mi caso login test, y como segundo parámetro el mensaje en sí. Aquí le dejé mensajes bastante identificativos para no perderse entre la consola. Pero a pesar de todos los mensajes que el celular constantemente tira a la consola, Android Studio y la mayoría de los IDEs de trabajo en Android, como Eclipse también, permiten varias formas de buscar mensajes entre medio de la consola, lo cual veremos funcionando a continuación. Bueno, el más simple es la búsqueda por palabras. Está aquí que se puede buscar por nivel de criticidad, y lo que mostraré después que son los filtros. La aplicación que voy a ejecutar ahora aquí se ve al tiro como al activar la aplicación se llenó en la consola. Generalmente si se tiene un harto rato con el celular conectado y probando aplicaciones se va a llenar aún más. Lo que tiene esta aplicación es simplemente un botón que al apretarlo me va a mostrar 5 mensajes de error diferentes. Y aquí acabo de apretar. Y estos son los 5 mensajes que vi. B, B, I, W, E. Estas son sus etiquetas. Login test, que fue el que le di aquí arriba. Aquí está el ID interno, la fecha y hora y el mensaje en sí. Pero es fácil perder mensajes entre tanta información, sobre todo cuando las aplicaciones generan o usan más procesos que esta que solamente tiene un botón. Así que para eso es lo que he explicado. Por ejemplo, busco mensaje y me salen los que tienen la palabra mensaje. Otra forma. Con esta puedo ver los niveles de criticidad. Si busco error, solamente me muestra los errores, incluyendo el que yo hice. Si le pongo el nivel inferior, me va a mostrar ese nivel y el mayor. O sea, todos los de advertencia y de error. De nuevo, si voy bajando, me muestra de info hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de cómo lo ve. Información, advertencia, error. Vamos a ver dos y me muestra todo. Y lo que más ayuda a buscar aquí es la creación de filtro. Filtro. Al ejecutar este filtro voy a poder darle varios parámetros: la etiqueta, el mensaje, el nombre del package, el ID o el nivel de log. Si creo un filtro normal simplemente con
nivel de log error, me va a mostrar solamente los errores y todos los errores. Puedo editar este mismo filtro y hacer que muestre la información. Y después, ¿qué pasa si quiero encontrar los mensajes que yo había creado? Además de información, puedo ponerle en mensaje del log y me muestran los que decían mensaje. Que al final los filtros son simplemente una combinación de esto y esto. Puedo crear un segundo filtro. Puedo quitar el primero, borrarlo. Y así puedo darle los parámetros que yo quiera. En función de la etiqueta. No importa. Ahí funciona. Ahora lo último que probaré es mostrar un tercer parámetro. Voy a dejar de ver el tiro mejor. Voy a borrar esto y voy a borrar el filtro también. Lo que hace el tercer parámetro, bueno, lo que hace la aplicación aquí, es primero intentar asignarle a un entero una división por 0, lo que ya sabemos que da un error matemático. Así que como está dentro de un try catch, la excepción es atrapada y después se la pasa como tercer parámetro a un mensaje de error que va a mostrar todo el error en la consola. Y ahí está. ¿Qué dice? División por 0, que es lo que estaba en el mensaje de acá. Está la etiqueta de error, login test, fecha y hora, y que esta era la excepción así. Todo esto de aquí abajo equivale a esta excepción. Excepción aritmética, división por 0. Y aquí, al apretar aquí, me lleva directamente a la línea de código donde se dio el error. Bueno, en este caso le quitamos un espacio. Ahí se da el error. Estas son algunas de las herramientas que Android proporciona para depurar programas y facilitar la programación y búsqueda de errores. Y en eso consiste nuestro video tutorial, espero le haya gustado y nos veremos en la próxima. Adiós.